Las noches son más largas cuando existen temores nocturnos, y es que muchas veces nos ponemos a pensar en fantasmas y en muchas otras cosas que al final nos ponen tensos, y es entonces cuando no podemos conciliar el sueño. Las leyendas del padre sin cabeza, la cegua, la tulevieja, en fin, tantas y tantas historias que nos ponen los pelos de punta de vez en cuando, pues resultan ser ciertas. Esta historia habla de un hombre el cual tuvo la desagradable experiencia de tener como novia a una bruja. Resulta que Manuel acostumbraba a visitar a María, una joven y bella oriunda de Cartago, resultando que esta hermosa mujer, conociendo de las malas artes, trató de conquistar a Manuel a como diera lugar. Manuel todos los fines de semana visitaba a su novia, y en una de estas visitas María le suplicó que no se fuera, que se quedara a dormir en su casa. Pero para el hombre era casi que imposible, ya que entraba a trabajar desde muy temprano, por lo cual él dijo que no. Pero la muchacha insistía, tanto que para Manuel era ya casi que insoportable. Pero mi amor, ¿por qué es que no puedes quedarte? Hazlo por mí, por favor. Ya te dije que no, es que de verdad no puedo. Mañana tengo que entrar a trabajar desde muy temprano y se me hace imposible quedarme. Mi amor, no seas así. Mira que en ese camino por el que tú te vas, dicen que asustan y a mí me da mucho miedo que a ti te vaya a pasar algo. ¿Qué me va a pasar? Nada. ¿No ves que a quien hay que tenerle miedo es a los vivos? Y eso de los sustos conmigo no va. Yo no creo en nada de eso de la llorona, ni de la cegua, ni el cadejos, ni en nada de esas carajadas. ¿Y en las brujas?, preguntó maliciosamente María. ¿En las brujas? No me digas que vos crees en las brujas. Pues claro que sí. ¿Verdad, mami, que las brujas existen? Doña Sara, ¿usted también cree en esas cosas? Pues, ¿qué le digo, mijito? Yo siempre he dicho que no hay que creer, pero tampoco dejar de creer. En eso de las brujas, lo único que le puedo decir es que para mí sí existen. Mire que siempre hay gente mala que se la pasa haciéndole daño a los demás, y hay veces que sin ningún motivo. Por eso para mí sí existen las brujas o los brujos, que para mí viene siendo lo mismo. Es toda esa gente que le hace daño a todo el mundo. Yo creo que en eso sí estamos totalmente de acuerdo, doña Sara. Para mí, la gente que le hace maldades a las demás personas, esos son los verdaderos brujos. Pero yo no estoy hablando de la gente mala, yo estoy hablando de la gente que es bruja de verdad, que hacen hechizos, pócimas y todas esas cosas como convertirse en chancha o en una gallina con pollos a medianoche y esas cosas. Ya te dije que yo no creo en eso y ya me voy, que de verdad se me está haciendo tarde. Bueno, mi amor, ya no insisto más y ojalá que nunca te salga nada. Ay, ya, María, ¿no estás viendo que tu novio no le tiene miedo a esas cosas? Váyase tranquilo, yerno, que Dios y la Virgen me lo protejan y ya verá que no le va a pasar nada. Gracias, suegrita, por eso es que yo la quiero. Adiós, mi amor. Adiós, contestó secamente María. Manuel, luego de despedirse, se marchó alegremente, ya que no le había tomado mucha importancia al asunto. El sendero por el cual debía caminar era bastante largo para llegar al pueblo en donde debía agarrar una cazadora, como se decía en aquel tiempo. El hombre tenía que caminar
por espacio de casi una hora para llegar a su destino. El hombre poco sabía de su novia, pero la quería bastante, como para tomar en cuenta lo que trataba de decirle, pero pronto habría de darse cuenta. La calle era en suma bastante solitaria y en algunos pequeños tramos era bastante angosta. Llegando a un recodo del camino, a Manuel le pareció ver como una luz tenue que poco a poco fue tomando forma. Cuando estuvo a una distancia prudencial, su sorpresa fue bastante mayúscula, ya que delante de sí había un ataúd negro montado sobre una mesa de velación con 4 cirios negros encendidos, uno en cada punta del féretro. La cosa no pintaba como para ponerse de valiente, y fue en ese preciso instante en que se acordó de las palabras de su novia. Después de todo, parecía que ella tenía razón en cuanto a los sucesos sobrenaturales, aunque a él no le había quedado muy claro, ya que era la primera vez que esto le sucedía. Manuel, tomando fuerzas de la flaqueza, decidió no seguir caminando, ni mucho menos acercarse a lo que estaba viendo, pero se plantó ante el ataúd a velarlo en lo que restaba de la noche. Las horas empezaron a pasar lentamente. Los segundos parecían minutos y los minutos parecían horas. Pero aún así el tiempo marchaba inexorablemente. Manuel casi que no podía resistir, pero en él podía más su temple que su temor. Poco a poco el horizonte se fue clareando y el féretro seguía allí, incolume, como si nada pudiera moverlo de allí. Cuando los primeros rayos del sol lo alumbraron, su sorpresa fue mayúscula, pues el ataúd desapareció ante sus ojos y en su lugar apareció María, su propia novia, y para colmo, en traje de Eva. Al ver aquello, Manuel se enfureció, se zafó su correa y le dio una cinchoneada de Padre y Señor mío. La mujer gritaba y suplicaba, pero el castigo no se detenía. Manuel vio que ya era suficiente y la agarró de las mechas y tomó el rumbo a la casa de la muchacha. Cuando llegó, estaba doña Sara en el portón de la casa y se sorprendió de ver a su yerno traer a su hija totalmente en paños menores y de feria de las mechas. ¿Pero qué significa todo esto, Manuel? Me tienes que dar una explicación. ¿No es que anoche usted se había ido? Y usted, María, no crea que porque es mayor puede hacer lo que se le venga en gana. Cálmese, cálmese, doña Sara, no es lo que usted piensa. ¿Se acuerda de lo que su hija nos decía ayer sobre los sustos y esas cosas? Pues sí, pero ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Mucho, doña Sara. Lo que pasa es que anoche, cuando me fui a media hora de aquí, hay una vuelta muy cerrada y allí me encontré con una vela. ¿Con una vela? Pues sí, con una vela. En media calle había un ataúd con 4 candelas negras encendidas a los lados. La cosa esa no me dejaba pasar. ¿Pero cómo así?, preguntó la pobre señora, que no salía de la tremenda impresión. Imagínese usted que tuve que pasarme la noche velando ese espanto, y a que no adivina qué fue lo que pasó cuando rayó el sol. Pues que me encontré con su hija en lugar del ataúd. Así que le pegué una buena tunda para que no vuelva a burlarse de mí. Y de verdad que lo siento, señora, porque yo me imagino que usted no sabía que su hija es una bruja.
Ay, Manuelito, yo no sé qué decirle, decían entre sollozos la mujer. La verdad es que yo no sabía nada de esto y honestamente le pido disculpas en nombre de mi hija, si es que de verdad le puedo llamar así. Bueno, mejor es dejarlo así. Así es, doña Sara, lo mejor es dejarlo así. La mera verdad es que quien más lo siente soy yo, pues pensaba casarme con ella, pero ya ve que mi novia es una bruja y yo no creía en las brujas. Dicho esto, Manuel se despidió de la señora y emprendió viaje para nunca más volver por aquel lugar. De María no volvió a saber nada, pero para Manuel las brujas a partir de aquel momento sí existen. Y así termina la historia de la bruja. No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal, darle compartir para que sigas viendo más historias y cuentos populares de Costa Rica.